Quisimos llamar a una de las personas que más tiene conocimiento de este tema del conflicto armado y sobre todo lo que sucede en Arauca con el ELN. Luis Eduardo Celis, un investigador, un analista sobre todos estos temas de conflicto. Luis Eduardo, expliquémosle a la comunidad araucana que nos escuche en estos momentos, muy buenos días, ¿qué se puede deducir, qué se puede reflexionar frente a lo que pasó hoy? Bueno, Miguel, un saludo para ti y para toda la audiencia en Arauca. Bueno, lo que ha transcurrido entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez y el ELN es el cierre del tercer ciclo en la ciudad de La Habana este viernes 9 de junio. En ese tercer ciclo, que duró casi 40 días, lograron dos acuerdos. El primero, que van a un cese bilateral de fuego. Parece ser que no entran otros temas, sino la confrontación directa. Todo parece indicar que hasta ahí van, lo cual, bueno, es importante. Por ejemplo, pensando en Arauca, donde el ELN tiene una presencia y ataca de cuando en cuando la fuerza pública, y bueno, entonces acordaron ese cese bilateral que empezará a regir en firme a partir del 3 de agosto y será un cese con un monitoreo, con una verificación, y bueno, esperemos que eso se mantenga y se vaya ampliando a otros temas de interés mutuo entre de las muchas cosas que pasan en el conflicto. Y lo otro también que es muy importante para Arauca es un acuerdo sobre una dinámica de participación. Siempre recordar que el ELN ha insistido y ha sido consistente en eso de que le interesa construir un acuerdo de paz con la participación de la sociedad. Entonces lo que vendrá es se conformará un comité nacional de participación, vamos a ver quiénes quedan en ese comité, para que genere una dinámica de participación, y uno de esos territorios con seguridad que será Arauca. Entonces estamos en un proceso que para Arauca es muy importante, de cómo podemos salir de esta guerra, ya casi 60 años en el país y 43 en Arauca el próximo septiembre. Entonces, eso fue lo que se acordó, Miguel. Dos puntos importantes, ese bilateral y una dinámica de participación. Luis Eduardo, ¿por qué no se empieza de una vez por todas el cese bilateral del fuego? Es decir, ¿por qué esperar? Porque se requiere que alguien haga la verificación, o sea, se requiere que alguien diga, sí, ustedes están cumpliendo, o hubo tal dificultad, o hubo tal problema, entonces se requiere montar esa verificación, y esa verificación la va a liderar Naciones Unidas, y para eso se requiere una autorización del Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces se requiere, para que esto sea serio, se requiere alguien que en el terreno mire, ¿no? Y una coordinación entre el gobierno y el ELN, y entonces eso va a llevar un tiempo, pero bueno, ya hemos esperado lo más, ahora podemos esperar lo menos. Entonces hay unas fechas para anunciar el inicio y ya en firme, pero yo tengo la fecha de 3 de agosto, pero también hay otra fecha de 5 de julio donde van a anunciar algo, bueno, pero lo que sí es estricto en el acuerdo es que van a un cese bilateral por 180 días con la voluntad de mantenerlo. Luis Eduardo, ¿qué incluye esa negociación que va a empezar a partir de agosto? ¿Qué es lo que incluye? ¿Qué es lo que acuerda el gobierno con el ELN puntualmente? Mucha gente no entiende el término de cese el fuego. Sí, digamos lo que hay dos grandes temas con los que se arranca. Uno es que las dos partes se comprometen a no echarse bala mutuamente. Digamos lo que, pero la gente va a decir, bueno, y el tema del secuestro y las extorsiones y el desplazamiento y el confinamiento y las amenazas, bueno, eso es un universo enorme de temas, pero por ahora arrancan con el compromiso de no echarse bala mutuamente, para colocarlo en términos coloquiales, lo cual es insuficiente, pero es muy importante. Y lo otro que acuerdan es empezar una dinámica de participación, en lo cual Arauca va a ser clave. O sea, Arauca y los territorios donde permanece el ELN y bueno, y otros territorios, para pensar temas de transformación. O sea, qué cosas deben cambiar en los territorios para que sea posible un acuerdo de paz. O sea, esto es como construir una casa. Entonces necesitamos unos cimientos, necesitamos unas puertas, entonces eso es lo que estamos empezando a construir, ¿no? Como los cimientos de este proceso, que yo creo que ya están echados los cimientos, y ahora hay que hacer una casa que es el acuerdo de paz, y para eso se requiere que la gente se participe, ¿no?
Luis Eduardo Celi nos acompaña a esta hora, analista de todos los temas de conflicto, muy conocedor de los asuntos de Arauca. Luis Eduardo, quisiera preguntarle algo. Nosotros hace unas semanas le hicimos unas preguntas a Pablo Beltrán donde él confirmaba algo que pues la gente se preguntaba en la calle, ¿no? Si alias Pablito del ELN estaría dispuesto a negociar también y entraría dentro de este paquete de negociaciones con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pablo Beltrán dijo que sí, que él está comprometido, citando sus propias palabras. ¿Esto beneficia el proceso de paz en términos, pensándolo, digamos, en Arauca? No, por supuesto, es que yo creo que la estructura más importante del ELN es el Frente de Guerra Oriental, o sea, la estructura que tiene más arraigo, más peso, más capacidades, es el Frente de Guerra Oriental y en eso el Frente Domingo Laín, que ustedes allá conocen en Arauca, los últimos 43 años. Entonces yo creo que sí, el ELN es una organización nacional y todos están comprometidos en este proceso. Y ahí eso incluye a Arauca y incluye a Pablo Laín, que además es miembro del Comando Central, ¿no? O sea, está en la pequeña dirección del ELN, siendo un hombre tan importante, ¿no? Entonces sí, yo creo que Arauca tiene que ir a este esfuerzo de participación, ¿no? Yo creo que en las próximas semanas hay que hacer pedagogía en Arauca, como lo que tú haces, Miguel, de bueno, ¿qué es esto? ¿Para dónde va? ¿Qué se puede hacer? Arauca es clave para este esfuerzo de paz. Luis Eduardo, ¿qué hacer con las disidencias de las FARC en medio de todo este cese al fuego que ya va muy bien encaminado? Tenemos, pues no es para nadie un secreto los enfrentamientos que hay con el ELN y las FARC, las disidencias de las FARC, con el Antonio Medina de las disidencias de las FARC. Incluso el comandante político del ELN manifestó que los van a combatir mientras estén en el territorio. ¿Cómo se va a manejar este tema? Bueno, ese es un tema muy delicado, ¿no? Esa confrontación entre el ELN y las estructuras de las FARC, que el ELN denomina como paramilitares, y bueno, eso es un problema grande. Pero yo creo que eso tiene que ser tratado pues entre el gobierno y el ELN, el gobierno y el Estado Mayor Central, y bueno, yo creo que ahí le corresponde al gobierno buscar un camino de entendimiento, ¿no? De un tema que es difícil, ¿no? Pero por supuesto que hay que tratarlo. Luis Eduardo, ¿cómo debe actuar la ciudadanía en Arauca? ¿Cuál es el consejo, la reflexión que usted hace a la comunidad araucana frente a todo esto que está pasando? No, yo creo que un acuerdo requiere participación de la sociedad, que la sociedad se movilice, que la sociedad proponga. Yo creo que en ese momento la gobernación, las alcaldías, los consejos de paz, los consejos municipales, la asamblea, ese rico tejido comunitario de Arauca, del Salare, todo ese mundo tiene que empezar a decir, vamos a ir a ese proceso de participación y vamos a ver una dinámica muy interesante en Arauca en los próximos meses, ¿no? De mesas, discusiones, foros. Hay que hacer mucha pedagogía, como lo que tú haces, Miguel, insisto que es tan importante. Y tener, digámoslo, tomar aire, ¿no? Porque un conflicto tan largo genera desesperanza, pero hay que salir de esa desesperanza y ir a una dinámica propositiva, ¿no? Ver, cuáles son los temas que en Arauca pueden ayudar. Yo creo que además Arauca puede ganar mucho en este esfuerzo, ¿no? Puede ganar en los temas del desarrollo económico, rural, en la conectividad. O sea, si la paz son transformaciones, en Arauca hay muchas cosas por transformar. Luis Eduardo, el presidente Gustavo Petro en su intervención allá en Cuba hablaba de una fecha, decía que en el 2025, si mal no recuerdo, se acabaría la guerra con el ELN. Quizá estemos también incurriendo en otro error que sucedió con el presidente Juan Manuel Santos en su momento, donde se establecían unas fechas que son peligrosas y que evidentemente es muy difícil predecir eso. Sí, el presidente mencionó hoy eso, dijo 25 de mayo del 2025 la firma de un acuerdo de paz con el ELN, ¿no? Bueno, yo creo que el presidente se ha propuesto esa meta y vamos a ver cómo caminamos hacia allá, ¿no? Estaríamos hablando de un acuerdo en 2 años escasos. Bueno, hay que trabajarle a eso, ¿no? Hay que trabajarle a eso. Para hacer la casa hay que conseguir los ladrillos y ponerlos y las puertas y todo. Entonces hay que ponerse manos a la obra. Luis Eduardo, esta es la primera vez quizá que yo recuerde que se hace unas elecciones regionales, locales, ahí en Arauca, con un cese al fuego
de la guerrilla del ELN. ¿Esto cómo lo analiza usted? Sí, es una muy buena noticia, porque pues ya el horizonte es que hay un ánimo de distensión y de parar los tiros y ojalá pues de respetar el debate electoral. Y qué bueno que esos nuevos alcaldes, alcaldesas y el gobernador o gobernadora pues se comprometan con este esfuerzo de paz. Entonces hay que colocar este tema de paz en el debate político y con el horizonte de que no, de que hay un clima de distensión, ¿no? Entonces esa es una buena noticia para Arauca y para Colombia. Luis Eduardo Celis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Al Aire. Siempre lo llamamos en momentos de buenas noticias y de malas noticias también, pero usted nos ayuda a reflexionar y a que la gente entienda un poco más esto. Bueno, Miguel, gracias a ti y espero que nos veamos en Arauca en las próximas semanas en esta dinámica de participación. Yo creo que Arauca es clave para este esfuerzo de paz. Yo he dicho que la paz con el ELN pasa por Arauca y no creo que sea una exageración. Al Aire.